Juan Luis Arzuaga. Señor Arzuaga, doctor Arzuaga, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hola, ¿qué hay? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Y ese viaje por el laberinto de la evolución que realizamos cada lunes, que siempre nos da que pensar y muchas más ganas de investigar sobre nuestros orígenes, que eso es una labor en fin, inagotable. Es inabarcable. No sé si siente a veces esa impotencia, doctor Arzuaga. Bueno, pero es que es lo que tiene la ciencia, ¿no? Cuanto más sabemos, pues más queremos saber y nuevas preguntas aparecen, ¿no? La ignorancia es muy sencilla, el conocimiento es lo que es complejo. Uh-huh. Nos explicaba el profesor Arzuaga en su última lección magistral que todo está relacionado y conectado a través de un supersistema que es la Tierra, Gaia, si queremos darle la visión más filosófica de nuestra existencia. Y ponía el ejemplo, el profesor Arzuaga, de lo que sucede cuando por acción del hombre se extraen materiales, se extraen fósiles, petróleo, se producen cambios en general así imprevisibles que acaban de afectar irremediablemente a la atmósfera, al hielo, al agua y por último a la vida humana. Eso que estamos comprobando con el cambio climático, ¿no? Que al final también tendrá y afectará de forma irremediable a la vida humana. Con ese precedente en mente, pues hoy, profesor, queremos preguntarle por la aparición del oxígeno en la Tierra. ¿De dónde vino? Porque era necesario, imprescindible para la vida. Sí, nosotros necesitamos el oxígeno, respiramos oxígeno, pero sobre todo utilizamos el oxígeno para producir energía. Y es absolutamente fundamental, ¿no? Con el oxígeno quemamos una combustión muy lenta, pero quemamos el alimento, eso es lo que nos proporciona la energía que necesitamos. Sin el oxígeno, pues la inmensa mayoría de los seres que actualmente viven, no la totalidad, pero la inmensa mayoría de los organismos, pues no podrían vivir. Y sin embargo, el oxígeno lo produjeron unos organismos por medio de un procedimiento que se llama fotosíntesis, que es lo que hacen las plantas. Eso lo hacen las plantas, pero también lo hacen unas bacterias que realizan la fotosíntesis y que existieron mucho antes que las plantas, hace miles de millones de años, y que fueron las que empezaron a llenar de oxígeno el planeta, la atmósfera del planeta. O sea que en un principio fue la bacteria. Bueno, sí, por supuesto, Luca era una bacteria, para entendernos. Luca, bueno, después nos lo presenta, Luca. El primer ser viviente era algo así como una bacteria y bueno, y al principio no tenía la energía por medio de la oxidación, así que no necesitaba el oxígeno, no lo utilizaban. Todavía quedan unos organismos que se llaman arqueas, que viven en ambientes extremos y que producen energía sin necesidad de utilizar el oxígeno, pero con estas pocas excepciones de organismos unicelulares y muy simples en ambientes muy extremos, el resto utilizamos el oxígeno. Pero el oxígeno lo liberaron a la atmósfera unas bacterias que se llaman cianobacterias, que en realidad producen el oxígeno como un subproducto, es un residuo de su actividad, de la fotosíntesis. Es decir, que llevan a cabo y llevan todavía, como las plantas, un tipo de sintetizan la materia orgánica utilizando la luz solar, eso es lo que se conoce como fotosíntesis, y un tipo de fotosíntesis oxigénica, porque libera oxígeno como residuo, como subproducto. Como un desecho. Y ese desecho, que es tóxico, dicho sea de paso, que es tóxico para la vida y que obligó al resto de las bacterias de la época a hacerse tolerantes, seleccionó a las que eran compatibles, las que podían sobrevivir en una atmósfera, en un medio en el que había oxígeno libre. Las que sobrevivieron pues siguieron viviendo, y así la actividad de estas bacterias fotosintéticas que liberan oxígeno fue haciendo que
existiera el oxígeno en la atmósfera, este oxígeno empezó por oxidar, por combinarse con minerales, la Tierra se fue haciendo roñosa, vamos a decirlo así, ¿no? Qué expresión más tremenda. Se fue oxidando, claro, eso es lo que hace roñosa, el oxígeno. Palabra. Lo que hace, sí, literalmente, ¿no? Porque se combina con el hierro, por ejemplo, el oxígeno, y eso es lo que produce la oxidación. Los minerales se oxidan y las cosas que hacemos con metales, con hierro, se oxidan y bueno, y se fueron produciendo esos compuestos. Al principio el oxígeno que se generaba, que se liberaba, que liberan estas bacterias fotosintéticas, estas cianobacterias, pues era utilizado o se combinaba y no se liberaba, no quedaba libre para formar parte de la atmósfera. No se formaba un gas de oxígeno, pero pues con el tiempo, cuando ya toda la Tierra se había oxidado, cuando toda la Tierra estaba roñosa, podríamos decir, entonces ya cuando no quedaban minerales que pueden ser oxidados, pues entonces el oxígeno empezó a formar parte de la atmósfera. Entiendo que Luca era una bacteria unicelular, ¿no? Sí, las bacterias son por definición unicelulares y además son el tipo o la forma más simple de vida que existe. Pero que después se va haciendo cada vez más complejo. Después aparecen las células las de nuestro cuerpo, por ejemplo. Claro. Las células que no son bacterias son células que llamamos complejas porque, entre otras cosas, por ejemplo, tienen cromosomas que las bacterias no tienen, y tienen el material genético está separado del resto de la célula por una membrana nuclear, lo que hemos estudiado otros en el colegio, ¿no? Sí, que además dibujábamos la célula por dentro, el núcleo. Exactamente. No sé qué. Hay un núcleo, tiene un núcleo, no está el material genético libre en el interior celular, sino que está separado del citoplasma, que recordarán los oyentes, por una membrana. Que es lo que dibujábamos de amarillo. Lo que parecía un huevo frito, ¿no? Exacto. Ese huevo frito, pues lo que es lo que se parece a la yema sería el núcleo dentro y lo blanco, la clara, sería el citoplasma. Bueno, pues esa membrana nuclear es una gran diferencia. Y luego además las células de nuestro cuerpo y otras células y otros organismos unicelulares que son complejos también, pues que también tienen núcleo y citoplasma, además de tener una membrana nuclear y unos cromosomas dentro de la membrana nuclear, tienen una cosa que se llaman orgánulos, como por ejemplo las mitocondrias. Entiendo que ese es el primer umbral de la evolución después del origen de la vida, ¿no? Esto podría no haber ocurrido. Podría no haber ocurrido. Esto podría no haber ocurrido. Entonces no estaríamos aquí hablando usted y yo. No estaríamos hablando, no habría organismos complejos. Los organismos multicelulares, los que tienen células, los que están formados por muchas células que están a su vez especializadas. No es suficiente que aunque estén compuestos de muchas células, sino que tiene que haber diferenciación celular en tejidos, en órganos, en sistemas y demás. Bueno, pues los reinos que están formados por organismos multicelulares que tienen división celular, que tienen células especializadas, son tres, que son los animales, los metazoos, como se llaman, los vegetales, las plantas y los hongos. Bien, entonces, la aparición de estos organismos multicelulares fue todo un acontecimiento, bastante tardío. Si la vida empezó hace, pongamos, 3.800 millones de años, pues tuvieron que pasar quizá casi 2.000 millones de años, o 2.000 millones de años, para que apareciera la primera célula, todavía no un organismo formado por células, sino una célula, simplemente, pero que una célula con su núcleo celular, con su membrana celular, y con sus orgánulos, a los que vamos a tener que dedicar un poco de atención. Lo que decía es que, como tardó 2.000 millones de años en producirse esto, es decir, en que algunos organismos cruzaran ese umbral, no todos, porque sigue habiendo bacterias en la actualidad, es decir, que no todos los seres vivos han atravesado esa puerta.
sino unos pocos, y eso ocurrió hace 2.000 millones de... eso ocurrió 2.000 millones de años después de que surgiera la vida, hace aproximadamente también otros 2.000 millones de años. Eso es mucho tiempo como para suponer que era algo que inevitablemente tenía que suceder. Y además, por el modo en el que sucedió, podríamos decir que no era para nada inevitable y que casi fue una afortunada casualidad. ¿Y cómo sucedió? Pues la forma es increíble y no se ha descubierto hasta muy recientemente. Y lo descubrió Lynn Margulis, que era una bióloga de la que hablamos en la clase anterior, una bióloga que que estaba cerca y que colaboraba con James Lovelock, que es el padre de la hipótesis. De la teoría Gaia, ¿no? Teoría Gaia, sí. Lynn Margulis se le ocurrió el mecanismo o la hipótesis que se llama técnicamente de la endosimbiosis. ¿Qué quiere decir? Por decirlo en pocas palabras, que una célula se comió una bacteria y esa bacteria se incorporó a su citoplasma. Es decir, que una célula se comió una bacteria, pero no la digirió. Es decir, se la comió, pero no hubo digestión, permaneció. Le sentó fatal, o sea, se la comió, pero no la pudo digerir. Le sentó muy bien, porque todas las células de nuestro cuerpo, aparte de tener, y seguimos un poco recordando lo que aprendimos en el colegio acerca de la célula, de citología, las células de nuestro cuerpo, aparte de tener sus cromosomas dentro de un núcleo separado del citoplasma por una membrana nuclear, en el citoplasma tienen unos orgánulos que se llaman mitocondrias. Estas mitocondrias tienen material genético, lo cual es muy interesante. Tienen ADN estas mitocondrias, lo cual en sí mismo es sorprendente y da que pensar. Y la explicación es que eran antiguas bacterias de vida libre que fueron fagocitadas, comidas, absorbidas por una célula, pero no fueron digeridas, de forma que serían como bacterias que se han incorporado al citoplasma de la célula. Y bacterias, y por eso conservan su propio ADN. Las tenemos en grandes cantidades, cada célula nuestra tiene muchas mitocondrias, y las mitocondrias son esenciales porque son como nuestras baterías, nuestras pilas, se puede decir. Son la central que produce la energía, es la central térmica. De manera que las mitocondrias son esenciales para que las células de nuestro cuerpo puedan vivir y realizar sus funciones. Uh-huh. Hombre, a ver, ahora tal y como lo dice, entiendo por qué antes ha comentado que podría no haber pasado así y podría no haberse desarrollado la vida así, porque parece que es un poco accidental, ¿no? Porque no fue gradual, sobre todo eso. No es que las bacterias se fueran convirtiendo en las células que llamamos complejas poco a poco y que ese proceso, digamos, de cambio gradual, muy gradual y lento, costara o llevara 2.000 millones de años. No es que fuera un cambio muy lento, es que fue un cambio súbito. Uh-huh. Es decir, durante 2.000 millones de años no pasó nada, solo había bacterias y de pronto algunas bacterias absorbieron, pero no digirieron a otras bacterias que se convirtieron en sus mitocondrias, en el caso de las células animales y en el caso de las plantas, además también de lo que se llaman cloroplastos, que son las que realizan la fotosíntesis de las plantas. Si lo he entendido bien, doctor Arzuaga, la aportación de esta bióloga norteamericana, Lynn Margulis, es que es la teoría. La teoría, pero no el por qué. ¿No? Bueno, el porqué sería por asimilación, es decir, lo que se llama la endosimbiosis. La pregunta parte de la observación de que en las células de nuestro cuerpo tenemos el material nuclear en forma de cromosomas, lo tenemos en el interior de nuestro núcleo, separado del citoplasma por la membrana nuclear. Pero en el citoplasma tenemos unos orgánulos que son muy importantes porque producen la energía de la célula, que tienen su propio ADN. Entonces, ¿cómo es posible que haya ADN en unos orgánulos? Las plantas además tienen otros orgánulos que tienen ADN y que son los cloroplastos, que son los que producen la fotosíntesis de las plantas. Bien, explicación, lo que se le ocurrió a Margulis. Bueno, pues una célula fagocitó, es decir, se comió a una bacteria, pero en lugar de digerirla, lo que hizo, la bacteria sobrevivió y permaneció
en la célula, proporcionándole materia orgánica en el caso de los cloroplastos, proporcionándole energía en el caso de cualquier célula de un animal. Es decir, que se asoció, es una asociación entre la célula que fagocita y la célula que es fagocitada, que no es destruida, que no es asimilada, sino que permanece ahí y sigue viviendo como tal. Es como si permaneciese, como si estuviésemos dentro de nuestras células bacterias con un ADN diferente, con su propio ADN, y esas bacterias forman ya parte de las células, hacen su trabajo y viven asociadas a las células de nuestro cuerpo. Incluso ha llegado, pero ya no pueden vivir libres, ya no se podrían liberar porque parte de ese ADN, de su propio ADN, ha sido transferido al núcleo. Quiero decir con esto que la explicación de Margulis parte de la observación. La observación es anterior a Margulis, de que cualquiera de nuestras células, aparte del ADN del núcleo, el ADN nuclear, tiene un ADN en estos órganos que se llaman mitocondrias fuera del núcleo. Explicación. Bueno, pues una bacteria que tenía su propio ADN fue fagocitada, pero no digerida, y se incorporó al citoplasma, a la célula, al que le proporciona la energía. Creo que a nuestros oyentes les interesará mucho saber que esa evolución que nos está contando el profesor Arzuaga se paga un precio muy alto por ella, porque aparece la muerte, que no existía antes. Exacto. Y también aparece el sexo. Aparece el sexo. Que eso nos gusta más. Sí, el sexo es una buena noticia, la muerte es una mala noticia. Los organismos unicelulares no se mueren nunca. Bueno, se pueden morir si son fagocitados o si hace mucho frío, mucho calor, se cambian sus condiciones ambientales, pero potencialmente son inmortales. De hecho, incluso se reproducen por división, se clonan, para entendernos, y producen un clon. O sea que así es como se multiplican las bacterias, clonándose. Y por lo tanto no tienen una vida limitada, no tienen un periodo de vida al cabo del cual mueren, mientras que los organismos pluricelulares, como por ejemplo los animales, vamos a ocuparnos de los animales ahora, nosotros los animales vivimos un tiempo, nos reproducimos, pero no por división, es decir, que no nos dividimos en dos, no nos clonamos, sino que producimos, a través del sexo, producimos hijos, y al cabo de un tiempo, nosotros, el padre, la madre, mueren y dejan un cadáver. Es decir, a partir de cuando aparecen los organismos pluricelulares, los animales, en el momento en el que aparecen los animales y las plantas, pero vamos a ocuparnos de los animales, aparece el sexo y al mismo tiempo aparece la muerte, aparecen los cadáveres. Empezamos a dejar cadáveres. Hombre, visto así, francamente, una vida eterna, que te vayas clonando, me parece un poco aburrido. Es muy aburrido, pero es la única, sería una forma de inmortalidad. Lo interesante, este es un descubrimiento que hizo también un biólogo del siglo XIX, el descubrimiento de que en un animal, como nosotros, hay dos tipos de células. Las células que se llaman del cuerpo, las células somáticas, las que forman el cuerpo, y luego unas células que son las células sexuales, lo que se llama la línea germinal, la línea de la reproducción, que produce los óvulos y espermatozoides. Bueno, las células del cuerpo tienen una vida limitada y, sin embargo, a través de la reproducción se continúa la vida y nuestros descendientes transmiten y heredan nuestras características. Es decir, la línea... Sí, pero como no nos clonamos, sino que hacemos algo un poco más sofisticado, pues también nos vamos desarrollando diferente, ¿no? El cuerpo sobra. O sea, de las dos líneas celulares, las líneas de los músculos, las células del cerebro, cualquier órgano del cuerpo, eso está al servicio de la reproducción de alguna manera. Eso tiene una vida limitada. Mientras que la otra línea, la línea que produce las células sexuales, esa línea es la que se continúa a través de nuestros descendientes. O sea que, de alguna forma, se ha llegado a decir que la gallina es, por utilizar una metáfora, la gallina sería la forma que tiene un huevo, se ha dicho, de producir otro huevo. Es decir, la gallina muere
y lo que queda es el siguiente huevo, el huevo que pone la gallina. La gallina, el huevo tiene un pollo, el pollo se desarrolla y cuando se convierte en una gallina que pone un huevo. O sea, siempre vamos al huevo al final, ¿no? Claro, entonces el huevo es el resultado O sea, primero fue el huevo y después la gallina, entonces. Bueno, es tanto como eso, no, fueron a la vez porque no hay gallinas sin huevo, pero sí que vemos que hay las gallinas tienen una vida y finalmente desaparecen. Estoy llegando a la conclusión de que si nuestra vida sexual es tan interesante, mucho más que las de las células, la de los seres humanos, es porque pagamos el precio de morirnos por ello. Exactamente, pero es que esto ha dado lugar a algo que en su momento quizá podamos tratar, y es lo que se conoce como la teoría del gen egoísta, porque en el siglo XIX no se hablaba de genes, todavía no se conocían los genes, pero luego en el siglo XX, pues cuando se habla del huevo estamos pensando en los genes, y de líneas germinales estamos pensando en nuestros genes, y se podría decir y se ha dicho, que los cuerpos es el vehículo de los genes, que los genes utilizan, del que se sirven para ser eternos. Es decir, los genes se copian a sí mismos y los genes se perpetúan, los genes se transmiten, viajan de una generación a otra, están siempre ahí, mientras que los cuerpos son caducos, son perecederos, ¿no? O sea, entonces, somos un mero transporte, qué horror, pensándonos que somos el centro del universo y somos un transporte. Bueno, de nosotros solamente quedan los genes. De cualquier ser vivo que iba en un momento determinado de la historia, lo único que va a permanecer son los genes. Bueno, si se reproducen. Si se reproducen, exactamente, sí. Es que de los que aquellos antepasados, aquellos seres vivientes que no se reprodujeron, no tienen descendientes actuales. Todos nosotros todos los seres vivientes de la biosfera, vienen de una línea de antepasados que tuvieron hijos, que tuvieron descendientes. Las líneas que no tuvieron descendientes son líneas que desaparecieron, ¿no? Entonces, nuestros genes, nosotros tenemos genes que se encuentran también en las bacterias y que se encuentran en muchos animales, incluso en plantas. Es decir, que podríamos decir de alguna forma que de los primeros seres vivos han llegado hasta nosotros algunos de sus genes. Por supuesto, ninguno de los individuos, porque de nuestros antepasados mamíferos o primates o homínidos, lo que nos ha llegado son algunos de sus genes, pero ellos ya no viven. Los antepasados están todos muertos, pero sus genes están vivos, ¿no? Entonces eso representa o puede llevar a un cambio de punto de vista, ¿no? En lugar de ver la evolución desde la perspectiva del individuo, que a fin de cuentas es perecedero, ver la evolución desde la perspectiva de los genes, que es lo que tiene continuidad. Qué interesante. Y en ese sentido, los seres, el organismo, el individuo es un vehículo. Simplemente transporta los genes. Tan importantes que nos parecemos a veces, ¿no? Que nos sentimos a veces. Y lo somos, sí, lo somos. Somos muy importantes. He apuntado, profesor Arzuaga, lo del gen egoísta, y me parece como concepto muy interesante, lo trataremos para investigar. Y tenía usted razón al principio de nuestra masterclass diciendo que la curiosidad es el vehículo del aprendizaje, ¿no? Porque seguiríamos tirando del hilo